iniciando desde el día de hoy con las predicaciones bajo el título Dios es bueno y basadas en el libro de Jeremías, les compartimos la predicación a cargo del presbítero Felipe Tobar. Hermanos, abramos nuestras Biblias y buscamos el pasaje bíblico que se encuentra en Jeremías 1:9 y dice: Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ahora tendremos el mensaje por nuestro pastor que lleva por nombre Mis palabras en tu boca, basada en la serie Dios es bueno. Ver las bondades de Dios debe ser un todo. Como dijo Job, si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Y es que la verdad, el profeta Jeremías vivió cada cosa, cada situación. En algunos argot teológicos se le conoce como el profeta chillón, porque constantemente está llorando por la situación que ve, que vive. Es decir, a Jeremías le tocó mucho dolor, mucho sufrimiento. Su ministerio fue muy difícil y sin embargo él estuvo siempre allí porque confió en este Dios que prometió estar con él. Dios es bueno y por eso queremos estudiar al profeta Jeremías, porque como dice Job, si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Y no solo, como dijo el apóstol Pablo, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. No solamente se trata de encontrar cierto confort en estas palabras o cierto consuelo en estas palabras o acomodarnos en estas palabras cuando vivimos ciertas dificultades, sino poder contemplar a este Dios bueno que en medio de todo lo que estamos viviendo, Él ha prometido estar allí. Por eso, en esta nueva serie de temas que iniciamos, Dios es bueno, y aunque la bondad de Dios podemos verla en toda la Biblia, nos enfocaremos, como dijimos, a Jeremías. Queremos ver a este Dios bondadoso en medio de su pueblo en la época del profeta. Dice la primera parte de este texto, voy a hacer un sermón textual como se le conoce, voy a usar las mismas frases del texto como puntos de predicación. Por eso dice la primera frase: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Dios ha sido bueno, ha elegido a Jeremías para ser su profeta y le ha tocado con su mano, una señal para reafirmar sus palabras de elección. Tal vez no tendría mucho sentido, sobre todo porque Jeremías reacciona como muchos de nosotros, con pretexto para servirles. Ustedes han leído Jeremías le dice: porque yo soy joven todavía. Y tal vez, como dijimos, no tendría sentido, porque en su reacción y en todo hay más. La bondad de Dios se muestra porque ha sacado a Jeremías de un lugar de maldición para su linaje como sacerdote. Y allí podemos contemplar la bondad de Dios para Jeremías. Dice el versículo 1, Jeremías es hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot. La descendencia de Elí, que había sido desechada del sacerdocio, fue mandada precisamente a Anatot. Dice Primero de Reyes 2, 26 y 27. De ahí, del grupo que merecía la muerte, como dijo el rey Salomón, Dios toma a Jeremías. Sí, cuando Salomón tiene problemas con este sacerdote, dice Primero de Reyes, vamos al pasaje, se enoja y entonces lo destierra, pero es para cumplir las palabras de Jehová. Dice Primero de Reyes 2, 26 y 27. Usted puede leer todo el contexto, puede leer toda la historia. Dice: y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Así es que Salomón solo está cumpliendo una profecía que Dios le había dado a Samuel.
que iba a desechar a la casa de Elí. Y Salomón estaba enojado contra este sacerdote. Así es que decide mandarlo a Anatot y que ahí se quedara. Era digno de muerte, pero mientras no se moviera de la ciudad, dice el texto, mientras no saliera de allí, no lo iba a matar. Así es que Jeremías viene de esta descendencia de sacerdotes. Por eso el texto es muy importante en este versículo 1 cuando Jeremías se presenta. Y cuando Jeremías dice que es hijo de Hilcías y que es sacerdote y que viene de las tierras de Anatot. Una tierra de maldición y una tierra de destierro para un linaje de sacerdotes que fue desechado. De allí Dios toma a Jeremías para este ministerio. Es esta bondad de Dios la que vamos a ver ahora, porque esto es exactamente lo que pasa con nosotros y lo podemos contemplar en su gracia. Porque éramos reos de muerte, lo despreciado, lo vil, y de allí nos toma el Señor, como dice el salmista. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso y alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, dice el Salmo 113, 7 y 8. Porque de allí nos ha tomado el Señor. Nos ha tomado del muladar, nos ha sacado del lodo y nos ha lavado con la sangre de su Hijo y nos ha sentado con los príncipes de su pueblo. Exactamente de allí sacó a Jeremías, sacó de una tierra donde era desechado el sacerdocio, donde no merecía ministrar. Pero la gracia de Dios toma a Jeremías y lo pone al frente de un ministerio. Escribe Moisés y dice: no porque seamos especiales o mejores que los otros pueblos, sino por su amor y por cumplir su juramento. Le advierte al pueblo: no pienses que estás aquí porque eres el mejor de los pueblos. No pienses que fuiste elegido porque eres lo mejor de lo mejor. No, estás aquí por amor, pero el amor de Dios, eso es lo que hace que estemos aquí, que seamos elegidos para salvación. Su amor es lo que lo mueve y su gracia es la que aplica en nuestras vidas. Y dice Moisés: no te sientas especial, no te sientas el mejor. Es el amor de Dios lo que lo ha movido y cumplir su juramento. La acción de extender la mano y tocar los labios es una acción de elección. Dios ha elegido a Jeremías para ser su siervo, para hacer su obra de gracia, para aplicar su amor, como dice Pablo en Efesios, para la alabanza de su gloria. Y eso es exactamente lo que el Señor ha hecho en ti y hecho en mí. Y allí es donde podemos ver la bondad de Dios, que Él nos ha sacado del muladar, que Él nos ha sacado de lo más vil, de lo más despreciable. No vio en nosotros nada bueno, no había nada bueno, simplemente es su amor el que nos ha elegido para servirle, para salvarnos. Esto es la bondad de Dios. Este es el Dios bueno en el que creemos y por el cual nosotros estamos aquí alabando su nombre. Dice la segunda parte del texto: y me dijo Jehová. En la elección vemos la predestinación. Nos guste o no nos guste, para algunos hermanos como que este tema no les gusta, pero este es la realidad. En la elección vemos la predestinación. Dice Jehová a Jeremías: antes de que fueras concebido. Así dice el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. 4 y 5. Te conocí antes de que nacieses, ya te había santificado, ya te había apartado. Ya eras mío. Y sea de paso, qué responsabilidad para las mujeres cristianas, y quiero enfocarme a las mujeres cristianas, qué responsabilidad para las mujeres cristianas que levantan la voz por el derecho al aborto cuando Dios es muy claro. ¿Sí? Muy claro. Él dice: te elegí y te santifiqué desde antes que fueras concebido. Porque como dice Pablo en Efesios, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. La bondad de Dios podemos verla, que desde antes de ser concebidos ya nos había elegido para santificarnos, para adoptarnos,
para hacernos parte de su pueblo, como dice Pablo en Efesios, para hacernos partes de su familia. Hoy somos parte de la familia de Dios. Y esto no es porque yo quise, porque yo vine, porque yo acepté. Es porque Dios me eligió desde antes de que yo fuese formado, desde antes que yo fuese concebido. Él me ha elegido, sí, y me ha apartado. Esa es la idea de santificar. Me ha apartado con este fin, con este propósito. ¿De dónde dijimos que sacó Dios a Jeremías? De lo más vil, de lo más despreciable. De ahí lo toma el Señor. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Hay que reconocerlo. De lo más vil, de lo más despreciable. De ahí nos ha tomado el Señor. Ay, la chicharra. No sé si este sonido se escucha aquí. Si usted escucha un zumbido, no es el audio. Es una chicharra que está avisando que va a haber lluvia. Gracias a Dios, espero que sí. Así es que Él nos ha elegido como hijos suyos. ¿Sí? Por eso decía yo, qué responsabilidad de aquellos que levantan la voz del aborto. Porque la verdad, Dios tiene sus planes. Como le dijo a Caín cuando mató a Abel. ¿Sí? Las sangres de tu hermano me reclama. Y si no solamente es tu hermano muerto, sino toda la descendencia que pudo haber venido de tu hermano. Todo ese linaje que echaste a perder por matar a tu hermano. Y sucede lo mismo, nos guste o no nos guste. Jeremías tenía un propósito para su vida de parte de Dios. Dice el texto que leímos el 5, te di por profeta a las naciones. Hoy proclamamos ese sacerdocio universal de los creyentes. Y esta es una acción que Dios ha tomado desde antes que fuéramos concebidos. No es algo que simplemente lo decimos por decir. Dice el texto que Dios llama a Jeremías como su profeta. Hoy el Señor nos ha llamado como sus profetas para proclamar su palabra. Nos ha llamado como sus sacerdotes para poder llevar esta reconciliación al hombre a través de Jesucristo. Es una acción universal que el Señor ha hecho para con los suyos. Dios ha dicho y se hará, porque sus planes son eternos. Es cierto, podremos ponerle miles de pretextos para la elección que el Señor ha hecho en nosotros. Es cierto que podemos decirle no y podemos hacer lo que Jonás, irnos del otro lado. O como Moisés, hacerlo enojar. Pero de todos modos, Dios se va a mantener firme y Él nos va a llevar a Jesucristo. Dice el apóstol Pablo que la elección de Dios es irrevocable. El llamamiento de Dios es irrevocable. Es decir, no podemos nosotros decirle que no. ¿Sí? Tarde que temprano, Él nos va a llevar, porque su elección es irrevocable. Así es que el Señor ha dicho y se hará. Nos guste o no nos guste, así será. Y así pasó con Jeremías. Él lo llamó, Él lo eligió y Él lo puso. Dice la última parte del texto, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y termino con la tercera parte del texto. Dios mismo ha puesto estas palabras en la boca de Jeremías. Hoy creemos que es Dios mismo que pone estas palabras en nuestro corazón a través de las Escrituras. Porque la fe es por el oír y lo que se oye es el mensaje de Cristo, va a decir la versión internacional respecto a Romanos 10:17. Es la palabra de Dios la que transforma, la que cambia, la que produce la fe que es capaz de salvarnos. Porque es esta palabra viva de Dios que es Jesucristo mismo, quien hace que nuestros corazones ardan, como lo hicieron con los caminantes de Maús, como lo hicieron con Jeremías. Es este Dios que nos llama, y a pesar de que le digamos somos jóvenes o ya somos muy viejos, o que le digamos no podemos, somos tartamudos como lo hizo Moisés, o que pongamos 1 y 1000 pretextos como lo hizo Jonás. Sin embargo, el Señor pone su palabra en nuestros corazones y somos responsables de esa palabra en nuestros corazones. Somos responsables de ese mensaje que hay en nuestros corazones. De eso poco o mucho que yo he entendido de su palabra, yo soy responsable de obedecer, de hacer, de llevar, de testificar.
Podemos contemplar la bondad de Dios en la vida de Jeremías y podemos contemplar esto mismo en nuestras vidas. Cómo sigue siendo su palabra la que nos sostiene, cómo sigue siendo su palabra en nuestra boca, que nos mueve, que nos lleva, que nos sostiene, que en tiempos difíciles ahí está el Señor presente, que en tiempos complicados ahí está el Señor trayéndonos una palabra de consuelo a través de su palabra. Aquí es donde podemos contemplar la bondad de Dios. Podemos contemplarla como Jeremías lo hizo en nuestra propia vida. Dios ha puesto sus palabras en nosotros con el fin de ser sus testigos. Sí, esto es indiscutible, pero antes que eso, la puso para quitarnos los miedos, para darnos confianza, para creer en Él y para depositar completamente nuestras cargas en Él. Nosotros estamos para creerle a Él a través de su palabra. Como hemos dicho muchas veces, somos personas que creemos en Dios. Lo dice inclusive Santiago, hasta los demonios creen, pero por lo menos ellos tiemblan. Todos, usted puede salir a hacer una encuesta y la mayoría le va a decir que cree en Dios. Pero como en Jeremías, creerle a Dios, ahí es donde cambia. Ahí es donde nosotros tenemos que entender la palabra de Dios en nuestras vidas, que tiene que dar ese paso de fe, como hemos dicho, dejar de creer en Dios y empezar a creerle a Dios. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Va transformando corazones, va dándonos seguridad en este Dios, va haciendo que nuestra confianza en Él crezca. Es su palabra, no nuestras experiencias, sino su palabra. No se trata de un caso especial por tratarse de Jeremías. Se trata de contemplar la gracia de Dios para con todos sus hijos, porque Jeremías es un ejemplo de lo que ha sido su gracia. Es un ejemplo de lo que ha sido la elección. Es un ejemplo de los propósitos eternos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es aquí donde vemos a este Dios bondadoso. Por eso debemos ir una y otra vez a su palabra, para contemplar cuáles son estos planes que tiene para con nosotros. Podemos comprender su voluntad cuando conocemos su palabra y podemos entender que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Pero tenemos que conocer este Dios de la Biblia que ha decidido revelarse a través de ella. Tenemos que conocerlo, tenemos que ir a la palabra y tenemos que dejar que sea su palabra la que nos llene, la que nos transforme. ¿Tenemos ahora sus palabras en nosotros? Claro que sí las tenemos. Igual que Jeremías las tuvo, así también las tenemos nosotros. Cuando las leemos, cuando las estudiamos, cuando nos apropiamos de sus promesas, cuando obedecemos sus mandamientos, cuando damos este paso de fe, como dijimos hace un rato, de dejar de creer en Dios y empezarle a creer a Dios. Su gracia es eficaz. Como dice Pablo, su llamamiento es irrevocable. Y esto es gracias a que su palabra es eficaz para salvarnos, como le dijo Pablo a Timoteo. Dios es bueno y podemos verlo porque, como fue con Jeremías, así ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha llamado para salvación desde antes que fuéramos concebidos. Dios es bueno porque ha decidido poner sus palabras en nosotros para que nuestra fe crezca en Él. Dios es bueno porque su elección ha sido una decisión de su amor, de su voluntad para la alabanza de su gloria. Solo nos queda vivir agradecidos por tanta bondad para mí, para usted. Este es el Dios en el que creemos, porque Dios es bueno. Que el Señor le bendiga. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostiene